La voz de todo el Perú. Estamos en su edición dominical. Mi nombre es Carlos González. Como siempre, un gusto acompañarnos. No le ha ido bien al Perú en los resultados de la última prueba PISA, una prueba que mide la capacidad de conocimientos y habilidades de los alumnos en cursos básicos. Y esto, sin duda alguna, amerita pues analizar cuáles son los factores que no permiten un buen rendimiento escolar de niños, niñas y adolescentes en el país, sobre todo en un punto importante, ¿no? En alternativas de solución a conflictos cotidianos y creatividad para plantearlos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo vamos a conversar con el señor Giovanni Arias Mori, docente especializado en calidad educativa y gerente de Sistema de Gestión de Calidad SGCE, empresa especializada en calidad educativa. Señor Giovanni Arias, muy buenos días, bienvenido a RPP. Un gusto, Carlos, poder compartir con todos tus oyentes este tema tan delicado que es pues, los resultados de esta prueba internacional, ¿no? La prueba PISA. Exacto. Señor Giovanni, quería hacerle una primera pregunta y por favor no quiero que suene a ironía, pero ¿realmente le ha sorprendido los resultados de esta prueba? No, bueno, definitivamente hay antecedentes que no nos han dado, digamos, muchas esperanzas, ¿no? Antes de la prueba PISA tenemos los resultados del Ministerio de Educación, que ha sacado un reporte hace poco sobre los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. Sí. Y solo para que usted tenga en cuenta, esta prueba se toma a tres grados, ¿no? Segundo grado de primaria, a cuarto grado y a segundo de secundaria. Para tener idea de cómo están alcanzando, qué competencias están alcanzando nuestros estudiantes casi al terminar la secundaria, es decir, con segundo de secundaria, le voy a presentar estos resultados. El 18% de ese 100% de evaluados en secundaria, en segundo de secundaria, solo puede comprender lo que lee, solo el 18%. Y de ese 100% evaluado, solo el 11,8% tiene la capacidad de poder resolver problemas matemáticos. Entonces, estamos en una situación bien crítica. Y si eso quiero desglosarlo en regiones, pues más alarmante la región de la selva, ¿no? Que del 100% de los estudiantes evaluados, solo el 2% puede resolver problemas matemáticos. Entonces, la región de la selva está en una situación más compleja, ¿no? Entonces, no nos sorprende que en la prueba internacional de la prueba PISA, que si bien es cierto, en otras áreas nos hemos mantenido un poco estables, pero acaban de salir resultados de un área que se ha evaluado por primera vez, que es el tema del pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo nos sirve básicamente para tener esta capacidad de poder resolver problemas de la vida, problemas técnicos, problemas científicos. Entonces, si la base de la solución de problemas la tenemos en crisis, imagínase cómo estamos, ¿no? Ahora, importante es ver las causas. Señor Giovanni, ¿cuáles son? ¿Qué factores son los que han influido para tener estos resultados? Aunque ya algunos los conocemos muy bien, pero esto es importante resaltarlos, tenerlos en cuenta, porque ahí tenemos que ir para buscar algún tipo de solución. Sí, bueno, algunos de tus oyentes lo decían en sus interrogantes, sí. ¿No? Primero que no tenemos una política estable. En los últimos 4 años, Carlos, hemos tenido alrededor de 14 ministros de educación. Y ahí tenemos un problema de partida. No tenemos liderazgo en la cartera. Es decir, para que alguien se haga ministro, tenga en cuenta que nadie va a una escuela para que lo formen como ministro, ¿no? Eso está claro. Pero obviamente tienes que conocer el sector y te va a tomar por lo menos unos 2-3 meses entender cómo funciona un ministerio, ¿correcto? Pero una vez que lo entiendes y que ya estás a punto de trabajar de manera operativa, te cambian y entra un nuevo ministro y eso ya no es un trabajo serio, ¿no? Ahora, no habría problema si es que hay un buen proceso de selección y un buen filtro de control de calidad para que el ministro que entrante no continúe tal vez algunos proyectos que ha comenzado el ministro saliente, ¿no? Exacto. Mira, Carlos, lo que pasa es que si también revisamos, lo has dicho perfectamente, tener un perfil, si revisamos, no más del 4% de esa cantidad que te he mencionado son expertos en educación, ¿no? Hace poco teníamos, por ejemplo, a la ministra Miriam Ponce, que duró, bueno, he llevado el estadístico como empresa de calidad, llevábamos el tiempo que era importante que se quedaban los ministros, y en los últimos 2 años la que más tiempo duró fue la ministra Miriam Ponce, con cerca de 9 meses en el cargo, ¿no? Y que a eso le agregabas unos cuantos meses más como viceministra de Gestión Pedagógica. Entonces conocía el sector. Finalmente renunció, pero lamentablemente no tenemos el perfil, digamos, personas que cumplan con ese perfil para que estén en esta cartera de educación, ¿no? Eso es lamentable, ¿no?
Las soluciones, señor Giovanni. Claro, ahora, y frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Ajá. Claro, agregamos algo más, ¿no? Que de parte del Congreso también se ha petardeado, por ejemplo, el tema de la meritocracia, ¿no? Tenemos una problemática compleja porque, si bien es cierto, han sacado, digamos, una ley que estuvo guardada exactamente hace un año, ¿no? Que había sido observada por la congresista Flor Pablo y que lamentablemente la sacaron nuevamente y la aprobaron. ¿Para qué? Para que maestros que tuviesen 2 o 3 años de contrato pudieran inmediatamente, de manera automática, entrar a la carrera pública. Eso también ha sido complicado. Entonces, los reflectores están sobre el maestro, ¿no? Un maestro que no tiene las condiciones para pasar un examen para que, digamos, ingrese a la carrera pública magisterial. ¿Qué significa esto, Carlos? Que los que se postulan a este examen tienen una evaluación que va sobre el área y otras condiciones, como por ejemplo el manejo de comprensión lectora, comprensión matemática, y si cumples con esos requisitos entras a la carrera pública magisterial. ¿Y qué pasa con los que no ingresan? Porque acá tenemos apruebas y desapruebas. Los que aprueban entran a la carrera pública. Los que desaprueban tenemos un problema. El Estado los contrata a todos ellos para que cubran las plazas que no fueron cubiertas por lo que postulaban. Entonces, muchos decimos, pero ¿por qué van a ser nombrados automáticamente? Sí, ese es un problema grave, pero lo otro es que esos desaprobados terminan dando clases en las aulas. Y entonces tenemos a profesores que no están bien formados. Si tú me preguntas, Carlos, ¿dónde está el ADN del problema? Yo te diría que está en la formación del maestro. ¿En las universidades? Exactamente. ¿En los institutos pedagógicos? Exactamente. Retrocedamos un poco más, porque a estos maestros que los formaron de manera no muy competente, por lo que vemos en los resultados de las pruebas, la pregunta es, ¿se ha hecho, por ejemplo, dentro de las políticas públicas, se tiene claro que, por ejemplo, las facultades de educación de las universidades tendrían que estar de manera obligatoria acreditadas? ¿No? Igual que los institutos pedagógicos, porque recordemos que los maestros que egresan de las facultades de educación de las universidades tienen un título a nombre de la nación, que certifica aparentemente que ese estudiante egresado de la universidad cumple con el perfil mínimo para poder entrar a las aulas y dictar una clase. El problema es que eso no se da. Entonces si queremos buscar soluciones, tenemos que retroceder un poquito, porque ya con los maestros que tenemos ahora podríamos hablar de capacitaciones, Carlos, pero el problema es que capacitarlos no es... digamos, eso sería el primer paso, porque el segundo paso a la capacitación tendría que ver el control, el monitoreo de que se cumpla con eso, con lo que él he preparado, ¿no? Entonces, acá hay cuotas de responsabilidades que también deben asumir las instituciones, ¿no? En este caso, las universidades. Señor Giovanni, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, en países como Chile o como México, que nos llevan la delantera? Por no mencionar a Corea, a Canadá, ¿no? Y a Singapur, que están en los primeros lugares. Pero, por ejemplo, usted mencionó a Corea, solamente algo puntual con los países asiáticos. Sus políticas educativas, Carlos, fueron de 70 años. Si retrocedemos en la historia, en 1890 uno ni siquiera sabía dónde estaba Japón ni Corea, ni siquiera estaban en el mapa. Pero han hecho políticas educativas de 40, 50 años, sostenidas, y hoy son los países de primer mundo. Entonces, en el Perú, lo máximo que dura una política educativa es 5 años, lo que dura un gobierno. Si tenemos suerte, porque ahora sabemos que cada ministro también entra con un equipo técnico que quiere hacer cambios y que, como ya te decía, duran 2 o 3 o 4 meses, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, yo creo que el punto de partida es tener unas políticas educativas sostenidas. Un ejemplo puntual: tenemos al Consejo Nacional de Educación, que está promoviendo un proyecto educativo nacional al 2036, ¿no? Este proyecto educativo nacional, hoy por hoy lo veo muy activo, ¿no? Y tenemos ahí al señor Luis Lescano, que es el presidente actual del Consejo Nacional, que está haciendo un trabajo de promoción de este proyecto, que creo que de la misma forma el Ministerio de Educación tiene que promover políticas públicas estables, sostenidas en el tiempo, ¿no? Para que esto pueda cambiar, se pueda revertir, ¿no? Una última pregunta, le voy a pedir por favor una respuesta bastante precisa, porque ya nos gana el tiempo. Los padres de familia, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para poder darle a nuestros hijos una mejor educación, tal vez una educación alternativa en casa? ¿Qué necesitamos? ¿Qué recomendación para ellos? Pero, en primer lugar, hoy por hoy estamos viendo que no hay sinergia entre la escuela y los padres de familia. Yo aquí hago un llamado a los padres de familia para que entiendan que la formación de los hijos no es solo responsabilidad de la escuela. Aquí tenemos que hacer un trabajo en sinergia entre padres y escuela. Lo que vemos normalmente, Carlos, en la educación básica es que los padres acompañan a sus hijos en el inicial, llegan a primer, segundo grado y luego los ves cada vez menos. En secundaria te podría yo decir que solo un
10% de padre de familia todavía acompaña a sus hijos y el resto se desaparece, ¿no? Pensando que la escuela es un repositorio. Es decir, yo ingreso a mi hijo a la primaria, a la secundaria y después de 5 años me lo tienen que entregar formado con valores y con principios. En realidad el trabajo tiene que ser conjunto entre padre de familia y la escuela. Y para eso tiene que haber un liderazgo oportuno, que no lo tenemos, ¿no? Señor Giovanni Arias Mori, muchísimas gracias. Usted recordamos que es docente especializado en calidad educativa. Muy amable y muy buenos días. Y gracias por estas ideas que nos permiten entender mejor este tema tan importante para nuestro país. Muy amable, muy buenos días. 8 de la mañana con 59